Hola, mi nombre es María y hoy yo vengo a compartirte lo que es el tema de fotografía asiática. Un árbol enorme crece de un tierno retoño y un camino de 1000 pasos comienza con un solo paso. Creo que esta frase es bastante ad hoc al tema, principalmente porque es una frase de Lao Tzu, que es un filósofo chino. Así que vamos a empezar. Que es lo de la fotografía asiática. La fotografía asiática suele verse muy seguido en lo que son redes sociales como Pinterest, Facebook, últimamente TikTok, y es mejor apreciada en cosas como lo que son películas, series, videos musicales, en los que se nota que hay un esfuerzo por parte de la producción, del director o del propio director de fotografía para que esta parte visual luzca no solo bien, sino de una forma que pueda atrapar a las personas que lo están viendo. Por eso, me presento rápidamente. Mi nombre es María Giselle Reyes Olivares. Yo soy estudiante de diseño gráfico de 7º semestre en estos momentos. Y la razón por la que te estoy compartiendo este tema de fotografía asiática es porque yo soy una persona a la que le gusta mucho lo que es investigar y demás, y llega a picarse bastante con los temas que le agradan más. En este caso todo empezó por el anime, que fue evolucionando poco a poco a música, luego a series y últimamente a novelas, pero es por eso que todo inicia con un pequeño paso, a veces sin querer, a veces sí, pero todo va dependiendo de cómo las personas vamos desarrollando esto, cómo lo vas desarrollando, tus intereses, tus gustos y demás. Por eso, entonces, aparte de eso, ¿por qué estoy dando esta plática? Hay un culpable principal en todo esto que se llama Pinterest. Lo sé, suena un poco extraño, pero tiene sentido. Eso soy yo cuando veo que personas que quieren hacer ilustración, fotografía o demás buscan inspiración, van a Pinterest y por alguna razón, si buscan cultura japonesa, terminan agarrando más fotografías sacadas de China o de Corea que de mismo Japón. O igual que suele suceder, ¿cómo se llama? Para caso contrario, para Corea, Taiwán, China, etc. Y es un error que suele suceder muy a menudo. No es que todas las personas tengan que tener interés en esto o tener el conocimiento suficiente como para distinguir una de las otras fotografías, porque en realidad, gracias a la globalización, sí hay una forma en la que se suele confundir mucho todas las culturas de Asia, principalmente las de Asia del Este, como lo que es Corea, Japón, China, Taiwán, un poquito de parte de la India, etc. Por eso vamos a dar un poquito de contexto histórico, muy breve, porque para que no nos perdamos y podamos entender mejor este tema. Pero en sí hay canales de YouTube que lo van a explicar mucho mejor, como un poco de historia y fue así y demás. Pues bueno, resulta que encontrarse de que los países de Asia se encuentran bastante cercanos unos de los otros. Sin embargo, es una constante dentro de estos países de que solieron estar divididos durante mucho tiempo, no fueron países unificados, e incluso, por ejemplo, ya si han visto dramas o algo así, podrán haber escuchado mucho del que suelen mencionar los libros de los 3 reinos, los 10 reinos, etcétera, porque son países que, ya sea con una extensión bastante grande o pequeña, suelen tener una división bastante marcada a lo largo de su historia, y esto ha afectado que estos micro reinos que se han llegado a formar a lo largo terminan haciendo comercio o uniéndose con otros micropaíses de otras naciones que actualmente ya están conformadas, como fue el caso de las orillas de lo que es la actual China, que tuvo una unión cultural, comercial y demás con Mongolia, India, Kazajistán, etcétera. A Japón le pasó lo mismo, a Corea también, a Taiwán, Tailandia, y muchas veces pasa
un caso similar a lo que fueron países latinoamericanos durante la independencia, es que hubo una separación de lo que fue el reinato y luego los países. Es por eso que incluso habiendo tanta historia y una cultura tan vasta y rica dentro de Asia y diversa, solemos ver también países bastante jóvenes relativamente hablando. Y por esta misma intercambio cultural que hubo, que influenció bastante, principalmente de China, que influenció bastante a países aledaños, es que existe una confusión bastante grande. Y no solo con, por ejemplo, la leyenda, mitología, etcétera, sino también en la vestimenta. Y no solo en la vestimenta, sino también en la escritura. Y es algo que suele confundir bastante a las personas que apenas van iniciándose en entretenimiento asiático, como por ejemplo lo que es la escritura china, la escritura coreana, que por un tiempo Corea sí utilizó el sistema de escritura chino, y los kanjis en Japón, que de hecho provienen de los mismos caracteres chinos. Y es por eso de que cuando uno quiere aprender un idioma asiático va a encontrar cierta influencia de estos idiomas. Recordemos, al ser un país dividido, lo que se unió, lo que se dividió, China pues tuvo un alcance más grande que otros países, y el único que le podría hacer competencia sería India. India sí llegó a tener una expansión en su cultura, su cosmovisión, etcétera, bastante marcada, que de hecho se puede ver en la influencia del budismo, también un poco de ciertos estilos marciales y demás. Y por ejemplo, en estas tres imágenes podemos ver tres culturas diferentes, pero hay ciertas cosas que son bastante similares. La primera es una foto de China, esta está sacada de lo que es Weibo, de eso hablaremos un poquito más adelante. La segunda es de Japón y la tercera es de Corea. Estos son con trajes típicos, y de hecho se suele confundir mucho el hanfu, que es una de las vestimentas tradicionales de China, y digo una porque de hecho xiaopao, o también conocido como el vestido chino, es una vestimenta tradicional también actualmente. Y el problema del hanfu que ha tenido es de que como a lo largo de la historia ha cambiado bastante, y el cambio de moda se ha debido principalmente al cambio de dinastía. Por ejemplo, la dinastía Ming, la dinastía Tang, etc., han hecho que haya cierto cambio en la vestimenta, y por eso hay muchos tipos de hanfu, y varios de ellos son bastante confundibles con el kimono o la yukata japonesa, que también ha ido cambiando conforme las eras. Se ve cierto patrón, ¿verdad? En Corea está el hanbok, que no suele ser tan confundido, porque sí tiene un cierto estilo más marcado, tanto en vestimenta de mujeres como de hombres. Pero yo estoy utilizando los ejemplos femeninos de este tipo de ropa, porque son los que más permiten una diferenciación. Si nos vamos a las vestimentas masculinas, esas llegan a tener detalles que nos pueden indicar de qué país pertenecen, pero son detalles más pequeños. Vamos con las siguientes imágenes. Estas son imágenes bastante interesantes, y es que la primera es de Tailandia, la segunda es una imagen de India, y la tercera es una imagen de la franja de Mongolia y China, que de hecho hay un dato bastante interesante, y es de que hay orillas de China donde las personas no hablan mandarín, no hablan tampoco cantonés, chino mandarín o chino cantonés, hasta que llegan a la edad de 13 años, y eso porque el gobierno les obliga a aprender este idioma, y ya es hasta que llegan a universidades que tienen que, al igual que los extranjeros, presentar un examen de dominio de idiomas, que es un dato bastante interesante. Aquí pues lo que podemos ver es lo de las escrituras, que como había comentado previamente, es algo que suele confundir bastante.
y no se preocupen, es algo que pasa. Pero entonces, ¿esto qué tiene que ver con la fotografía? Mucho. Y es que, como les dije, todo esto inició gracias a Pinterest. Porque si uno hace una búsqueda de imágenes aesthetic en Pinterest, así, o fotos aesthetic, la mayoría de las fotos que van a encontrar son de origen asiático, sea de álbumes de música, de personas que se dedican al maquillaje, al cosplay, etcétera, que suben fotos de fotógrafos propiamente dichos y demás. Y no solo de modelando, etcétera, sino también de comida, flores, paisajes. Y esto es algo que sorprende bastante de la globalización. Y es que las personas suele suceder que suelen asumir que estas fotografías y demás son de Occidente, de América, de Europa, etcétera. Principalmente cuando a los modelos no se les ve la cara o son imágenes de paisaje y demás. Es algo. Y también, y otra de la cara de la moneda es que últimamente con la influencia de los K-dramas, de la música coreana y demás, cuando se ve una modelo asiática, se le suele asumir principalmente o a Corea o a Japón. Y suele haber un rezago de lo que otros países como Vietnam, Tailandia, Taiwán, Hong Kong, que eso es debatible si es un país o no, porque siguen una situación medio rara con China, pero eso es otro tema. Y es cuando vemos ese desplazamiento. Y es por eso que cuando las personas tratan de buscar de dónde vienen estas fotografías o que les gustó y quieren ver más, se quedan directamente con Pinterest. ¿Y de dónde vienen estas fotos? Estas fotos suelen venir de aplicaciones como Weibo, Douyin, que sería TikTok, chino, Haoban, que esa, si quieren tener un repertorio más amplio de diseño, es como Haoban es una clase de Behance, también asiático, Pixnet o Pexels, que Pexels de hecho es chistoso, pero es una aplicación india, así por si tenían la duda. Y estas fotos, como suelen compartirse, suelen llegar a este lado del mundo. Y de esa forma llegan a Pinterest. De hecho, eso es un mito bastante extendido, y es que se dice que en países como China, Hong Kong, etcétera, les digo, mis ejemplos son mayoritariamente China, Corea, Japón, Taiwán y Vietnam, etcétera. Es en la que estoy más metido, se disculparán. Pero suele haber el mito de que aplicaciones como Facebook, Twitter, Instagram no son aceptadas en China. Y la verdad es que no, sí son aceptadas. El problema de lo que ocurre es que el gobierno chino lo que hace es una propaganda para propagar lo que son aplicaciones, moda, demás, que son desarrolladas dentro del mismo país por ciudadanos del mismo. Y suelen tener más configuraciones o más opciones que permiten un mayor control al usuario de mejor calidad que las aplicaciones que se hacen en Europa o América, etcétera. Y esto hace que muchos de los usuarios asiáticos prefieran estas. Además, hay que recordar que China actualmente es el primero o el segundo país más poblado del mundo, por lo que la presencia y el público de estos países no puede ser ignorado. Y es por eso que varias personas últimamente están optando por abrir sus cuentas dentro de estas aplicaciones y hacer más contenido para personas asiáticas. Sin embargo, aunque en estas aplicaciones van a encontrar la mayoría de las fotos originales, no son las únicas. Nuevamente repito, la globalización ha ayudado bastante a que haya una expansión del trabajo de más artistas, más fotógrafos. Y actualmente no es necesario solo entrar a Instagram, entrar a una de sus aplicaciones o entrar a Pinterest para ver la fotografía que personas de Asia nos pueden ofrecer. Y es
que algo que tiene la fotografía asiática en especial, y en general los países de Asia, es que abrazan de una manera bastante bonita y con orgullo y con aprecio a lo que es su historia, su cultura y su tradición. Es algo que abrazan y muestran orgullosamente. No es algo de una manera muy diferente a como otros países suelen mostrarla. Por ejemplo, en el caso de México, que a pesar de que estamos orgullosos, no mostramos de la misma manera trajes tradicionales. Algo que suele suceder aquí es que puedes salir cualquier día vestido con una yukata, un hanbok, etc. Y está bien. De hecho, hay una calle en China, en Beijing, que está dedicada a que las personas vayan a vestidas así y no pasa nada. Aquí es raro y hasta es un poco discriminado ver eso. Y no, es algo que se ve bastante. Y abrazar su cultura de esta forma, su historia, sus tradiciones, y lo que los lleva con tanto orgullo, lo que provoca es que crea una identidad visual que una vez que vas haciendo un poquito de ojo, ya sea en ilustración, en fotografía o demás, vas notando esta identidad que persigue, queriendo o no queriendo, estos artistas. Y por ende, también se muestra en productos audiovisuales, tanto comerciales como no tan comerciales, ya sea que como películas, series, con imágenes preciosas, con una fotografía muy bonita y muy cuidada, que se nota que no está descuidada, que las personas han puesto una gran parte de esfuerzo ahí. Como comentábamos al inicio, es algo que hay que apreciar y admirar bastante al momento de ver algo. Por ejemplo, hay en los C-dramas, en los dramas, K-dramas, en todos los dramas de películas. Es apreciable el nivel y el detalle que se le tiene a fotografía. Y esto no está gratis. Esto también tiene una carga bastante histórica que han llegado a tener las personas. Y es que los detalles son muy cuidados y se puede notar desde las artesanías, los bordados. Y de hecho hay cuentas de TikTok. No estoy muy segura si se roban los videos de Douyin o directamente los creadores de Douyin tienen también sus cuentas de TikTok y ahí también suben los videos. Pero se pueden ver pueblos originarios, el cómo trabajan la tela, el cómo trabajan pinturas, el cómo realizan de manera tradicional el papel, los pinceles, la tinta, y se nota el nivel de detalle que hay. Y eso es bastante perceptible. Sin embargo, para que no tengan que abrir una cuenta en otras aplicaciones, ahorita les voy a dar fotógrafos que pueden ver y seguir en Instagram. El primero es Go Si Seok. Este hombre lo que hace es principalmente fotografía conceptual y no solo la hace como para museos, presentaciones y demás, sino que también ha trabajado para grupos de K-pop, como su último trabajo que fue en Le Sserafim, que él fue el director creativo en el último álbum que tiene, y de hecho bastante de su fotografía que se puede apreciar más que nada en el álbum en el formato físico, en el photobook, sino que también esto se aprecia en los videos que hicieron de algunas canciones, y se vendría siendo un fotógrafo comercial, pero es bastante llamativo y es bastante bonita su fotografía y hace mucho mensaje social. Luego tenemos a Shoning, que es un fotógrafo chino, que de hecho su fotografía es bastante similar a la de Go Si Seok, en el sentido de que le gusta usar bastante los colores saturados. También es de una fotografía un poquito más conceptual, más como para una revista de moda, pero sigue siendo bellísima. Después tenemos a Daisuke Kiyota,
que directamente él se dedica a hacer lo que fue su fotografía editorial. Se nota cómo va desde los colores pasteles, bonitos, pero con un contexto más sensual, erótico, a colores llamativos, rojos vibrantes, etcétera, con una carga bastante más tradicional de masculinidad. Luego tenemos a Vinay Bohra, que es un fotógrafo de la India, que su fotografía se dedica a ser más documentalista, pero eso no quita lo bonito. Como que tiene una forma de retratar la vida cotidiana de una manera bastante bella, bastante bonita. Luego tenemos a Mi Hyun Woo, que también ella es una fotógrafa coreana que también hace bastante fotografía documental, pero tiene un poquito más de similitud con los dos primeros fotógrafos que mencionamos, en el sentido del su manejo de colores y el cómo hace que todo parezca de una forma más fantasiosa. Después tenemos a Joyce NG, que en sí es una persona de Asia que se mudó a Estados Unidos. Si bien recuerdo, también es de Corea, si bien recuerdo. Y es un poquito más extravagante su fotografía. No es tan conceptual, pero sigue siendo una fotografía bastante interesante para ver y discutir. Y luego tenemos a Wen Wei, que es una fotógrafa también china, pero esta persona se dedica principalmente a hacer fotografía que toca temas más eróticos, más sensuales, pero disimulados. Tiene una forma de simularlos o de hacerlo un poco más sutil, sin que se pierda el mensaje. Y eso es bastante interesante. Bueno, eso sería todo, al menos por mi parte, y por este momento. Así habrá de concluir mi presentación, mi webinar, y es por eso que finalizamos nada más con esta frase. La vida es una serie de cambios naturales y espontáneos. No te resistas a ellos, solo crea dolor. Deja que la realidad sea la realidad. Espero que hayas aprendido algo conmigo, así que hasta luego.